Pensamiento de poder número 4. Soy difícil de ofender. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo capítulo 119, verso 165. Las personas que desean vivir vidas poderosas deben convertirse en expertos en perdonar a quienes las ofenden y las lastiman. Cuando alguien hiere mis sentimientos o es grosero e insensible conmigo, me resulta útil decir rápidamente, no me ofenderé. Tengo que decir esas palabras en voz baja en mi corazón si la persona todavía está en mi presencia. Pero más tarde, cuando el recuerdo de lo que hizo vuelve a perseguirme, las repito en voz alta. Cuando digo, no me ofenderé, siempre oro para que Dios me ayude, dándome cuenta de que no puedo hacer nada sin Él, así que una vez más oro y lo digo. Mi esposo Dave siempre ha sido difícil de ofender. Cuando está rodeado de personas que podrían lastimarlo o en situaciones en las que podría ofenderse, dice, no voy a dejar que esas personas negativas controlen mi estado de ánimo. Tienen problemas y no me van a dar sus problemas. Por otro lado, pasé muchos años lastimando mis sentimientos regularmente y viviendo en la agonía de la ofensa, pero ya no estoy dispuesta a seguir viviendo así. Estoy ocupada obteniendo una nueva mentalidad. ¿Estás dispuesto a unirte a mí para convertirte en una persona difícil de ofender? Si es así, abrirá la puerta a más paz y alegría que nunca antes hayas conocido. Desarrollar la mentalidad de que eres una persona difícil de ofender hará que tu vida sea mucho más placentera. La gente está en todas partes y nunca se sabe lo que pueden decir o hacer. ¿Por qué dar el control de tu día a otras personas? Ser lastimado y ofendido no cambia a las personas, solo nos cambia a nosotros. Nos hace miserables y nos roba la paz y la alegría. Entonces, ¿por qué no prepararnos mentalmente para no caer en la trampa de Satanás? ¿Tomarás el cebo? No hay duda de ello. Mientras estemos en el mundo y alrededor de las personas, tendremos oportunidades de ofendernos. La tentación de lastimarse, enojarse u ofenderse es tan segura como cualquier otra tentación. Pero Jesús dijo que debemos orar para que no cedamos ante la tentación. Ve a Mateo capítulo 26, verso 41. Orar para que la tentación no se nos presente no sirve de nada, pero podemos elegir tomarlo o dejarlo. Lo mismo es cierto con la ofensa. El autor y orador John Bevere llama a la ofensa el cebo de Satanás, y no podría estar más de acuerdo. En su introducción al libro con este nombre escribe: una de las carnadas más engañosas e insidiosas de Satanás es algo que todo cristiano ha encontrado: ofensa. En realidad, la ofensa en sí misma no es mortal, pero si la recogemos, la consumimos y nos alimentamos de ella en nuestros corazones, nos hemos ofendido. Las personas ofendidas producen mucha fruta, como dolor, ira, indignación, celos, resentimiento,
contienda, amargura, odio y envidia. Algunas de las consecuencias de recoger un delito son insultos, ataques, heridas, división, separación, relaciones rotas, traición y reincidencia. Como puedes ver, dejarnos ofender es muy grave y tiene consecuencias devastadoras. Satanás no dejará de tentarnos para ofendernos, pero nosotros somos los que elegimos morder el anzuelo o no. Una de las señales de los últimos días antes del regreso de Jesús es que la ofensa aumentará. Y luego muchos se ofenderán y repelearán, y comenzarán a desconfiar y a desertar, y tropezarán y caerán, se traicionarán y se perseguirán con odio. Ve a Mateo capítulo 24, versículo 10. La grosería, los temperamentos rápidos y los rencores parecen ser muy comunes hoy en día. Las personas no se dan cuenta de que están jugando directamente en las manos del diablo cuando permiten que estas emociones negativas y venenosas las gobiernen. Pensemos en Becca, una joven cristiana que progresa en Cristo cuando de repente algo sucede en la iglesia que la ofende. Becca tenía la esperanza de ser elegida para cantar en el coro, pero por alguna razón fue ignorada. Satanás aprovecha la situación y llena su mente con todo tipo de pensamientos que ni siquiera son ciertos. Becca comienza a enfocarse en lo que ella imagina que es un ataque de rechazo y lo recibe como un ataque personal en lugar de simplemente confiar en Dios. El delito se convierte en un obstáculo para ella y, como dice la escritura anterior, ella comienza a alejarse de lo que debería ser importante para ella, que está creciendo en su relación con Dios. Lamentablemente, este escenario se repite una y otra vez en el mundo de hoy. A veces pienso que tenemos más personas en el mundo que están enojadas y ofendidas que aquellas que no lo están. Deja que Dios lo haga. Una de las razones por las que nos resulta difícil perdonar a los demás cuando nos ofendemos es que nos hemos dicho a nosotros mismos, probablemente miles de veces, que perdonar es difícil de hacer. Nos hemos convencido a nosotros mismos y decidimos fallar en uno de los mandamientos más importantes de Dios, que es perdonar y orar por nuestros enemigos y aquellos que nos hieren y abusan de nosotros. Ve a Lucas capítulo 6, verso 35 al 36. Meditamos demasiado en lo que la persona ofensiva nos ha hecho y fallamos en darnos cuenta de que lo que nos estamos haciendo al morder el anzuelo de Satanás. Sigue recordando que estar ofendido no cambiará a la persona, pero sí te cambiará a ti. Eso te vuelve amargado, retraído y a menudo vengativo. Mantienes sus pensamientos sobre algo que no da buenos frutos en tu vida. Si bien orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen puede parecer extremadamente difícil o casi imposible, podemos hacerlo si nos lo proponemos, si queremos obedecer a Dios. Él nunca nos dice que hagamos algo que no sea bueno para nosotros y nunca nada que no podamos hacer. Él siempre está disponible para darnos la fuerza que necesitamos para hacerlo. Ve a Filipenses capítulo 4, verso 13. Ni siquiera necesitamos pensar en lo difícil que es,
Solo tenemos que hacerlo. Dios es justo. La justicia es uno de sus rasgos de carácter más admirables. Él trae justicia mientras esperamos en Él y confiamos en que Él sea nuestro vindicador, cuando hemos sido lastimados u ofendidos. Simplemente nos pide que oremos y perdonemos y que Él hace el resto. Él hace que incluso nuestro dolor funcione para nuestro bien. Ve a Romanos capítulo 8, verso 28. Él justifica, reivindica y nos recompensa. Él nos paga de regreso por nuestro dolor, si seguimos sus mandamientos de perdonar a nuestros enemigos, e incluso dice que recibiremos el doble por nuestros problemas. Ve a Isaías capítulo 61, verso 7. A medida que renovamos nuestras mentes con pensamientos tales como soy difícil de ofender o perdono libre y rápidamente, encontraremos que perdonar y liberar ofensas es más fácil que nunca. La razón por la que esto es cierto es porque donde va la mente el hombre la sigue. A medida que estamos mental y verbalmente de acuerdo con Dios al obedecer su palabra, nos convertimos en un equipo inmejorable. La Biblia nos enseña sobre el poder del acuerdo. Deuteronomio capítulo 32, verso 30, habla del hecho de que una persona puede poner en fuga a 1,000 y 2 a 10,000. En Mateo capítulo 18, verso 19, Jesús dice, una vez más, les digo que si dos de ustedes en la tierra están de acuerdo, es decir, que armonicen juntos, hagan una sinfonía juntos, sobre cualquier cosa que puedan pedir, sucederá y se hará, para ellos por mi Padre que está en los cielos. Si las personas en la tierra pueden obtener este tipo de resultados poderosos, simplemente estando de acuerdo, imagínense lo que sucederá cuando lleguemos a un acuerdo con Dios. De hecho, creo que perdonar a quienes nos hieren y nos ofenden es una de las cosas espiritualmente más poderosas que podemos hacer. La Biblia dice que venzamos el mal con el bien. Ve a Romanos capítulo 12, verso 21. La mejor manera de derrotar al diablo es hacer lo correcto. No puedo imaginar cómo lo frustra cuando oramos por aquellos que nos hieren en lugar de odiarlos. Me dan ganas de reír a carcajadas cuando incluso pienso en ello. ¿En qué áreas con frecuencia muerdes el anzuelo de Satanás y caes en su trampa de ofenderte? ¿Cuál es tu nuevo pensamiento de poder, el cual te preparará con anticipación para la victoria? Cree lo mejor. Creer lo mejor de las personas es muy útil en el proceso de perdonar a las personas que nos lastiman u ofenden. Como seres humanos, tendemos a sospechar de los demás y a menudo nos lastimamos debido a nuestra propia imaginación. Es posible creer que alguien lo lastimó a propósito cuando la verdad es que ni siquiera se dieron cuenta de que hicieron algo y se lamentarían de saber que lo lastimaron. Dios nos llama a amar a los demás y el amor siempre cree lo mejor. Primera de Corintios capítulo 13, verso 7, deja esto en claro. El amor resiste todo lo que viene, siempre está listo para creer lo mejor de cada persona. Sus esperanzas son inagotables en todas las circunstancias y aguanta todo sin debilitarse.
En muchos sentidos, Dave y yo somos extremadamente diferentes, pero rara vez discutimos o nos enojamos el uno con el otro. Ese no fue el caso durante muchos años, pero hemos aprendido a estar en desacuerdo agradablemente. Todos respetamos el derecho del otro a tener una opinión, incluso si nuestras opiniones difieren. Puedo recordar, durante los primeros años de nuestro matrimonio, centrarme en todo lo que consideraba negativo sobre Dave e ignorar sus rasgos positivos. Mis pensamientos fueron más o menos así. Simplemente no estamos de acuerdo en nada. Es que ese Dave es muy terco. Tiene que estar en lo cierto todo el tiempo. Es un insensible. Simplemente no le importa cómo me siento. Es que nunca piensa en nadie más que en sí mismo. En realidad, ninguno de estos pensamientos era cierto. Solo existían dentro de mi propia mente y mi pensamiento equivocado causó una gran ofensa y desacuerdo que podrían haberse evitado fácilmente si mi mentalidad hubiera sido más positiva. Me creí ofendida por creer mentiras. Y es exactamente lo que el enemigo quería que yo hiciera. Con el tiempo, a medida que crecía en mi relación con Dios, aprendí el poder creer lo mejor de las personas y meditar sobre las cosas que eran buenas. Mientras eso sucedía, mi pensamiento sonaba así. Generalmente es muy fácil llevarse con Dave. Él tiene sus áreas de terquedad, pero yo también. Dave me ama y nunca heriría mis sentimientos a propósito. Dave es muy protector conmigo y siempre se asegura de que me cuiden. Al principio, tenía que pensar estas cosas a propósito Al principio, tenía que pensar estas cosas a propósito, porque tenía la costumbre de elegir siempre lo negativo. Pero ahora me siento incómoda cuando pienso que los pensamientos negativos y los pensamientos positivos surgen de manera más natural porque me he disciplinado para pensarlos. Todavía hay momentos en que las personas hieren mis sentimientos, pero luego recuerdo que puedo elegir si me lastimaré o lo superaré. Puedo creer lo mejor o puedo creer lo peor. Entonces, ¿por qué no creer lo mejor y disfrutar de mi día? Crecí en una casa que estaba llena de confusión y enojo, y ahora me niego a vivir así. Ayudo a crear un buen ambiente a mi alrededor al pensar bien sobre los demás y al elegir no ser fácilmente ofendida o enojada. Resiste la tentación de cuestionar sus motivos o pensar que te lastimaron intencionalmente. ¿Sobre quién necesitas comenzar a creerlo mejor? Cansado y sensible. A veces somos más propensos a ser heridos u ofendidos que otras veces. Años de experiencia me han enseñado que cuando estoy excesivamente cansada, soy más sensible y propensa a que me duelan más los sentimientos que cuando estoy descansada. Aprendí a evitar conversaciones que podrían ser tensas cuando sé que estoy cansada. También aprendí a esperar para mencionar temas que podrían ser tensos para Dave cuando está cansado. Los momentos en que estamos cansados son los peores momentos para enfrentar algo que creo que está haciendo mal o para mencionar algo que me gustaría que cambiara. Sé que terminaré enojada, herida, si él no responde como yo quiero que lo haga. Así que no me pongo en esa posición. Animo a los esposos y esposas a aprender a relacionarse entre sí de manera que minimicen el potencial de ofensa
tal como Dave y yo hemos aprendido a hacer. Una mujer no debe saludar a su esposo cuando él llega a casa del trabajo con todas las malas noticias que puede pensar, como los niños actuaron terriblemente todo el día y usted necesita corregirlos. Las facturas de los servicios públicos son más altas de las que yo he visto alguna vez. Debes abandonar la liga de golf en la que te encuentras, porque estoy harta y cansada de verte divertirte mientras yo hago todo el trabajo. De manera similar, cuando uno de los niños mantuvo a una madre despierta toda la noche con una enfermedad, los demás se portaron mal todo el día. La casa parece haber sido golpeada por un ciclón y la cena se quema sin posibilidad de reconocimiento. Ese no es el momento para que un esposo anuncie cosas como, bueno, me voy a pescar con los chicos este fin de semana. Bajo las circunstancias que mencioné, todo lo que su esposa querría es aliento, algo de ayuda en la casa y alguien para ayudar con los niños, y no la noticia de que ella tiene que manejar todo sola todo el fin de semana. Quizás esta pareja necesita hablar sobre los niños, las facturas de servicios públicos, la liga de golf y el viaje de pesca, pero deben hacerlo en un buen momento y no cuando están frustrados, agotados o exhaustos. También descubrí que me ofenden más fácilmente de lo normal cuando trabajo demasiado tiempo sin descanso. Puede que no estés físicamente cansado, pero puedes estar mentalmente fatigado y necesitas hacer algo de creatividad o diversidad. Aprender a comprender estas cosas sobre mí misma me ha ayudado a evitar la ofensa. Puedo decirme a mí misma, estoy cansada y por lo tanto sensible, así que necesito sacudirme esto y no enojarme por algo por lo que normalmente no me enojaría. Hablar con nosotros mismos es algo bueno. Cuando empiezo a tener una mala actitud, a menudo digo que necesito tener una reunión conmigo misma, especialmente cuando somos tentados a pecar. Es posible que debamos darnos recordatorios o instrucciones verbales como, sé que estoy cansado y frustrado, pero no voy a pecar. No le voy a abrir una puerta al enemigo en mi vida al sentirme ofendido. Voy a obedecer a Dios y a perdonar a esta persona, y no a albergar el dolor y la ofensa en mi corazón. Tengo tantas reuniones con usted como sea necesario para determinar cuándo es más probable que se ofenda fácilmente. Como mencioné, soy más sensible a las ofensas cuando estoy cansada o estresada, y creo que la mayoría de nosotros somos así. Conócete a ti mismo de esta manera. Está atento cuando surjan circunstancias que te hagan sensible y sé diligente a negarte para no ofenderte. Esa época del mes. Muchos argumentos domésticos ocurren durante el ciclo mensual de una mujer. Los hombres a menudo dicen, "Mm, es esa época del mes otra vez", y lo dicen con temor en su tono de voz. Tengo dos hijas y ambas han aprendido que son más sensibles de lo normal en esa época del mes y tratan de tener en cuenta eso cuando las situaciones comienzan a frustrarlas, lo que normalmente no les molestaría en absoluto. Se dan cuenta de que son más propensas a los pensamientos negativos y tienen una mayor tendencia a sentirse abrumadas. Recordarles ese hecho les ayuda a no dejar que sus emociones tengan el control. La mayoría de las mujeres tienen días de mal humor antes de comenzar su ciclo
y por esa razón a menudo no conectan los puntos. Piensan que, ay, mi vida me está volviendo loca. Y no se dan cuenta de que la vida es la misma de siempre. Ellas son las diferentes. Insto a las mujeres que aún no han pasado por el cambio de vida a que marquen esta vez en sus calendarios cada mes y oren con anticipación para que no se ofendan fácilmente debido a los cambios hormonales en su cuerpo. Insto a los hombres a que lo marquen en sus calendarios también y que usen la sabiduría. Este es un buen momento del mes para enviar flores a su esposa o darle un estímulo extra, y no es un buen momento para corregirla o estar de mal humor. Las mujeres deberían descansar más en esa época del mes si es posible y evitar por completo tratar de resolver una crisis. El mundo le ha dado un nombre a este evento mensual. Se llama PMS, que significa síndrome premenstrual. La verdad es que es una época del mes en que algunas mujeres deben tener cuidado de no ofenderse, sino simplemente darse en cuenta de que son emocionalmente tiernas y deben tener cuidado con la forma en que se comportan. Las mujeres pueden experimentar diversos grados de la misma cosa durante el cambio de su vida, por lo que también es un momento de precaución y sabiduría. Trata de ser paciente porque eventualmente ese tiempo de la vida pasará y las cosas volverán a la normalidad. ¿Qué aumenta tu tendencia a ofenderte? ¿Estás cansado? ¿Estresado en el trabajo? ¿Presión financiera? ¿Dificultades relacionales o algo más? La vida es preciosa, no pierdas tu tiempo. He aprendido que cualquier día que pase enojada y ofendida es un día perdido. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para desperdiciarla. Cuanto mayor es una persona, más se dan cuenta de eso, pero me entristece decir que algunas personas nunca lo aprenden. La sociedad en la que vivimos hoy está llena de personas enojadas y fácilmente ofendidas, que están estresadas y cansadas la mayor parte del tiempo. Jesús nos dice que no somos de este mundo. Ve a Juan capítulo 8, verso 23. Vivimos en el mundo, pero no debemos ser del mundo, en términos de comportarse como lo hace la sociedad y reaccionar ante las situaciones de la misma manera que lo hace. Jesús nos enseña una mejor manera de vivir. Siempre me gusta decir que el cristianismo comienza con aceptar a Jesús como nuestro Salvador y luego continúa con un estilo de vida basado en sus enseñanzas. Jesús les dijo a los discípulos que aunque la ley decía ojo por ojo, lo que significaba que sea que alguien te hiciera, hazlo de nuevo a ellos. Ahora les estaba diciendo perdonar a tus enemigos, amar y orar por aquellos que solían abusar de ti. Las personas que lo escucharon estaban asombradas ya que nunca habían oído hablar de tal cosa. Él les enseñó muchas otras cosas que serían una forma de vida completamente nueva, pero que produciría una calidad de vida que antes no conocían. Podemos elegir vivir de acuerdo con la palabra de Dios en lugar de vivir a la manera del mundo o ceder a los pensamientos o emociones carnales. La Biblia nos dice que caminemos en el Espíritu. Ve a Gálatas capítulo 5, verso 25. Y para hacerlo, debemos manejar nuestras emociones en lugar de permitir que nos controlen.
Debemos asumir la responsabilidad de nuestras respuestas a los eventos diarios, especialmente las pequeñas ofensas que nos tientan a estar enojados. Tomar la decisión de no ofenderse no siempre cambia la forma en que nos sentimos sobre la forma en que fueron tratados. Uno de nuestros mayores problemas es que generalmente permitimos que nuestros sentimientos dirijan nuestras elecciones y por lo tanto nunca lleguemos a tomar las decisiones que debemos de tomar. Debemos darnos cuenta de que nuestros sentimientos eventualmente se pondrán al día con nuestras decisiones, por lo que debemos ser responsables de tomar las decisiones correctas y dejar que los sentimientos sigan. Establecerme en el pensamiento de que soy difícil de ofender puede prepararte con anticipación para cualquier ofensa que puedas enfrentar. Te preparará para perdonar y liberar al delincuente, lo que te mantendrá alejado de la trampa de la falta de perdón. Una persona sabia se niega a vivir con sentimientos heridos u ofensas en su corazón. Es que la vida es demasiado corta para desperdiciar un día enojado, amargado y resentido. La buena noticia del Evangelio de Jesucristo es que nuestros pecados son perdonados y creo que se nos ha dado la capacidad de perdonar a los que pecan contra nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado, como el perdón y la misericordia, espera que lo extenga, espera que lo extendamos a los demás. Si se trata de nosotros, debería fluir a través de nosotros, y ese debería es nuestro objetivo. Cuando nos ofendemos, debemos recordar rápidamente el hecho de que Dios nos ha perdonado libre y completamente, por lo que debemos perdonar libre y completamente a los demás. ¿Hay alguna ofensa a la que te hayas aferrado? Si es así, escríbelo en una hoja de papel y luego córtalo en pedazos pequeños y tíralo. No bebas el veneno. Muchas personas arruinan su salud y sus vidas al responder a las ofensas, al beber el veneno de la amargura, el resentimiento y la falta de perdón. En Mateo capítulo 18 del verso 23 al 35, Jesús cuenta una historia sobre un hombre que se negó a perdonar a otro. Al final, hace el punto claro y fuerte de que aquellos que no perdonan a otros son entregados a los torturadores. Ve a Mateo capítulo 18, verso 34. Si tienes o has tenido alguna vez un problema para perdonar a los demás, estoy segura de que puedes dar fe de esta verdad. Albergar pensamientos de odio y amargura hacia otra persona en tu mente es realmente tortuoso. Es posible que hayas escuchado el dicho que dice, negarse a perdonar es como beber veneno y esperar que mate a la otra persona. No estamos lastimando a quien nos lastimó al enojarnos con ellos. La verdad es que la mayoría de las veces, las personas que nos ofenden ni siquiera saben cómo nos sentimos. Ellos continúan con sus vidas mientras bebemos el vino de la amargura. Cuando perdonas a los que te ofenden, en realidad te estás ayudando a ti mismo más de lo que estás ayudándolos a ellos. Así que te digo, hazte un favor y perdona. Pensamos en cosas como, "Uy, es que es tan injusto para mí perdonarlos", y luego simplemente es que no tienen castigo por lo que hicieron.
¿Por qué debería tener el dolor mientras ellos obtienen la libertad? La verdad es que al perdonar, los estamos liberando para que Dios pueda hacer lo que solo Él puede hacer. Si estoy en el camino, tratando de obtener venganza o hacerse cargo de la situación, a mí mismo en lugar de confiar y obedecer a Dios, Él puede sentarse y permitir que yo trate de controlar las cosas por mi propia fuerza. Pero si le permito tratar con aquellos que me ofenden al perdonarlos, Él puede trabajar bien para ambas partes involucradas. El libro de Hebreos nos dice que Dios resuelve los casos de su pueblo. Cuando perdonamos, ponemos a Dios en el caso. Ve a Hebreos capítulo 10, verso 30. ¿Cómo te ayuda el perdón? Perdona por tu bien. Marcos capítulo 11 del verso 22 al 26 nos enseña claramente que la falta de perdón impide que nuestra fe funcione. Por lo que podemos concluir, en contraste, que el perdón permite que la fe trabaje para nosotros. El Padre no puede perdonar nuestros pecados si no perdonamos a otras personas. Ve a Mateo capítulo 6 del verso 14 al 15. Esta es una ilustración de la ley bíblica que establece que lo que cosechamos lo sembramos. Siembra misericordia y cosecha misericordia. Siembra juicio y cosecha juicio. Siembra el perdón de los demás y cosecha el perdón de Dios. Todavía hay muchos más beneficios del perdón. Por un lado, soy más feliz y me siento mejor físicamente cuando no estoy llena del veneno de la falta de perdón. Se pueden desarrollar enfermedades graves como resultado del estrés y la presión que resultan de la amargura, el resentimiento y la falta de perdón. Nuestra comunión con Dios fluye libremente cuando estamos dispuestos a perdonar. Pero la falta de perdón sirve como un bloque importante para la comunión con Dios. También creo que es difícil amar a las personas mientras odiamos o abrigamos la ira hacia los demás. Cuando tenemos amargura en nuestros corazones, se filtra en todas nuestras actitudes y relaciones. Es bueno recordar que incluso las personas que queremos amar pueden sufrir cuando tenemos amargura, resentimiento y falta de perdón. Por ejemplo, estaba muy enojada y amargada con mi padre por haber abusado de mí y terminé maltratando a mi esposo que no tenía nada que ver con el dolor que había encontrado. Sentí que alguien necesitaba pagarme por la injusticia en mi vida, pero estaba tratando de cobrarle a alguien que no podía pagar y no tenía la responsabilidad de hacerlo. Dios promete pagarnos por nuestros problemas anteriores si le entregamos la situación a Él. Y si no lo hacemos, entonces permitimos que Satanás perpetúe nuestro dolor y lo lleve de una relación a otra. Perdonar a nuestros enemigos nos libera para seguir adelante con nuestras vidas. Finalmente, el perdón evita que Satanás obtenga una ventaja sobre nosotros y eso lo puedes encontrar en 2 de Corintios capítulo 2 del verso 10 al 11. Efesios capítulo 4 del verso 26 al 27. Nos dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestra ira, ni le demos al diablo ningún punto de apoyo u oportunidad. Recuerda que el diablo debe tener un punto de apoyo antes de que pueda obtener una fortaleza. Así que no ayudes a Satanás a torturarte. Sé rápido para perdonar cuando estés ofendido.
Enumera 3 beneficios que recibirás al perdonar. Un tema clave para tiempos desesperados. Algunas personas dicen una y otra vez: es que solo soy sensible y me duelen los sentimientos fácilmente. Es que así soy yo y no puedo evitarlo. Esto es lo que creen de sí mismos, y esta creencia controla sus palabras y acciones, lo cual es muy desafortunado porque es muy impío. También es una excusa para continuar con el comportamiento incorrecto. No puedo enfatizar lo suficientemente importante que es convertirse en una persona que es difícil de ofender. Satanás trata desesperadamente de evitar que hagamos progreso espiritual. Si él puede mantenernos enfocados en quiénes somos, estando enojados con los que hicieron algo para ofendernos, entonces no podemos enfocarnos en la palabra de Dios y su plan para nosotros y no creceremos espiritualmente. Una vez más, permítanme recordarle que Satanás está pescando, esperando a atrapar con alguien en su trampa, así que no muerdas el anzuelo. La mayoría de nosotros sentimos que vivimos en tiempos desesperados, entre personas desesperadas, y debemos ser más cuidadosos que nunca para no dejar que nuestras emociones tomen el papel principal en nuestras vidas. En lugar de enojarnos rápidamente o de ofendernos fácilmente, debemos seguir el consejo de la Biblia y ser sabios como serpientes y gentiles como palomas. Ve a Mateo capítulo 10, verso 16. En otras palabras, debemos ser espiritualmente maduros, pacientes, amables y gentiles con todos los demás, y lo suficientemente sabios como para no permitirnos que nos ofendan. No podemos controlar lo que la gente nos hace, pero a través de Dios podemos controlar la forma en que respondieron a ellos. ¿El mundo? El mundo parece estar cada vez más oscuro. Donde quiera que miremos, escuchamos y leemos sobre personas cuya ira los lleva a hacer cosas drásticas, incluso trágicas. Queremos representar a Dios y expresar su amor en estos días difíciles. Y para hacerlo, tendremos que proteger nuestros corazones diligentemente contra la ofensa y la ira. Construir una nueva mentalidad que no sea fácil de ofender será muy útil para usted y para todos sus seres queridos. Este principio también es muy importante para enseñar a nuestros hijos. Una de las razones por las que me resultaba tan difícil perdonar era porque nunca lo había modelado frente a mí. Todas las personas con las que crecí se enojaron la mayor parte del tiempo. Y si alguien alguna vez hizo algo para lastimarlos o decepcionarlos, su esperanza natural fue cerrar a esa persona enojada para siempre. Lo que hacemos frente a nuestros hijos los afecta aún más de lo que decimos. Así que recuerda darles un buen ejemplo. Aprovecha cada oportunidad para enseñarles la importancia del perdón rápido y completo. Si los entrenas temprano para no ofenderse fácilmente, puedes ahorrarle años de dolor y frustración. En tus propias palabras, ¿por qué es importante convertirse en una persona difícil de ofender? Paquete de energía. Gran paz tienen los que aman tu ley. Nada los ofenderá ni los hará tropezar. Salmo capítulo 119, verso 165. Porque si perdonas a las personas sus ofensas, es decir, sus pecados imprudentes y deliberados, dejándolos ir y renunciando al resentimiento,
tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Mateo capítulo 6 del verso 14 al 15. El amor soporta todo lo que viene. Siempre está listo para creer lo mejor de cada persona. Sus esperanzas son incesantes en todas las circunstancias y lo soporta todo. Primera de Corintios capítulo 13, verso 7.